Si recuerda, estamos en nuestra serie Hechos y me seréis testigos. La semana pasada aprendíamos o meditamos en un momento que creo que fue un momento que marcó un tiempo para la iglesia. Esa iglesia que estaba surgiendo, y vemos que Esteban, quien era uno de los diáconos escogidos para servir a las mesas, fue arrestado injustamente precisamente porque algunas autoridades religiosas establecieron, o personas más bien, más que las autoridades religiosas, algunos grupos religiosos presentaron una acusación la cual era falsa ante el Sanedrín, y específicamente el caso lo vio el sumo sacerdote, que como recuerdan lo hemos venido viendo, era en ese tiempo Caifás. Esteban explica lo ocurrido. Es decir, Caifás le pregunta si la acusación era verdadera, y si usted recuerda, Esteban hace una defensa y espectacular en el sentido que utiliza mucha de la historia de Israel para establecer sus argumentos. Y al final, él termina su argumento diciendo lo que realmente estaba pasando, y es que los israelitas en ese momento que estaban frente a él, y los que les estaban acusando y los que estaban persiguiendo a la iglesia, el verdadero problema es que tenían dureza en su corazón, eran duros de cerviz. Y los que en realidad estaban ofendiendo a Dios, los que en realidad estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, eran ellos. Y obviamente al escuchar esto, ellos se molestaron mucho. Y vemos cómo Esteban resalta que el mensaje fue rechazado, no solamente por ellos, sino históricamente el pueblo de Israel rechazó el mensaje, y cómo habían perseguido a los mensajeros, y que en esta ocasión los que tenía frente a ellos habían matado a aquel que es el Mesías, a quien en teoría ellos deberían de adorar. Como lo mencioné la semana pasada y lo hemos venido viendo, obviamente la muerte de Cristo no fue por voluntad humana. Sin embargo, eso no los deja exentos de la responsabilidad, y es lo que Esteban está diciéndoles. El propósito de Esteban, como lo vimos la semana pasada, no era avergonzar a los que estaban escuchando, sino más bien que escuchando la verdad pudieran arrepentirse y conocer a aquel Mesías que todos ellos esperan. Vemos que es sacado Esteban de ese juicio, sacado de la ciudad, y él ve una visión y contempla la gloria de Dios y ve al Hijo del Hombre, al Mesías, a la diestra del Padre. Y ellos deciden apedrearle, y mientras eso está pasando, recordamos las palabras de Esteban muy parecidas a las de Jesús, encomendando su espíritu a Dios y pidiendo y rogando misericordia para que ese pecado no le fuera contado a aquellos que estaban apedreándole. ¿Por qué digo que esto marca un acontecimiento, marca un momento en la iglesia? Bueno, lo digo porque a partir de este punto iba a comenzar una etapa donde la iglesia iba a comenzar a ser perseguida. Cada uno de nosotros ha pasado pruebas. Cada uno de nosotros ha vivido pruebas en diferentes aspectos. Probablemente algunos aspectos de salud, otros problemas económicos, otros problemas familiares, el fallecimiento de un ser querido. Y en el contexto en el que estamos de pandemia, seguimos teniendo pruebas y retos. Y obviamente el contexto en el que estamos quizás hace un poco más notorio ese tema, porque no solo nos afecta a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. La pregunta con la que quiero iniciar en esta mañana es: ¿cuál es nuestra reacción al momento de las pruebas? ¿En qué pensamos en tiempos de dificultad, de prueba o de dolor? ¿Cómo afrontamos? ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Cómo hemos vivido este tiempo de prueba? En la prueba, ¿dónde encontramos ánimo? ¿Dónde encontramos esperanza? ¿Qué tanto nos esforzamos hasta caer en afanarnos por encontrar
una solución inmediata, por quitar la prueba, por quitar el dolor, por quitar el sufrimiento. Muchas veces en el momento oscuro de la prueba, en la ceguera del dolor, pensamos de último en Dios. Y muchas veces no somos conscientes que Él obra en medio del dolor. Muchas veces ese dolor, esa preocupación nos hace olvidar que los propósitos de Dios son eternos para nosotros. Se nos hace olvidar muchas veces que todo aquel que Él prometió lo va a cumplir, que su voluntad es inalterable. Se nos olvida que Él es verdad y Él es fiel, por lo tanto todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Que Dios le interesa cumplir sus propósitos eternos. Y mucho más allá que satisfacción temporal o cosas que pudiéramos gozar temporalmente. Las pruebas y los sufrimientos en este mundo son pasajeros y nada tienen en comparación con el hecho de saber que Dios está haciendo su voluntad. Él siempre ha hecho, Él hará y seguirá haciendo su voluntad. El entender que las pruebas muchas veces son necesarias en nuestra vida para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y ese es el mayor deseo de Dios para con nosotros. En el texto de esta mañana será claro para nosotros este punto. Cómo los propósitos de Dios, Él los cumple inclusive utilizando la maldad. Y eso es lo que vamos a meditar, y yo quiero que esta mañana Dios pueda afirmar en nuestro corazón el tener la certeza que Dios va a usar las pruebas que enfrentemos para sus propósitos, el cual esos propósitos se cumplirán en nuestra vida y se cumplirán en su voluntad y en su obra. Le pido que me acompañe. Esta mañana vamos a estar meditando en Hechos capítulo 8 y específicamente en el versículo 1 hasta el 8. Y es en el martirio de Esteban que Lucas introduce un personaje que más adelante va a ser muy importante en la historia de la iglesia. Un joven llamado Saulo. Quiero que recordemos el contexto del texto que vamos a meditar en esta mañana, que fue lo que estudiamos y meditamos la semana pasada. Le pido que me acompañe a leer Hechos capítulo 7. Vamos a retroceder un poco. Vamos a leer desde el versículo 55 y vamos a terminar en Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús al pie, a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Esto probablemente representa no solamente la actividad de líderes judíos, que si recuerdan en su gran mayoría eran los saduceos, y si recordamos, la oposición era precisamente a causa del crecimiento y lo prominente que estaba haciendo el cristianismo, no solamente como un grupo, sino el evangelio mismo y las verdades del cristianismo estaban influenciando la ciudad, Jerusalén.
Es decir, que Saulo, al igual que todos los que participaron en el apedreamiento, Saulo consideraba que el cristianismo debería de ser erradicado. Saulo estaba de acuerdo con las razones, los propósitos y los medios para detener a la iglesia. Por lo tanto, podemos concluir que en ese momento ese joven llamado Saulo era de dura cerviz, era incircunciso de corazón y de oídos y estaba resistiendo al Espíritu Santo. Vemos que él participó consintiendo, estando de acuerdo con la muerte de una persona de una manera injusta. Porque recordemos que la acusación era mentira, era injusta. Y además, si usted lo notó en la lectura, no es que el Sanedrín condenó a Esteban, porque el Sanedrín no podía condenar a muerte a Esteban, sino que fueron los que estaban escuchando quienes lo sacaron de la ciudad y ellos lo apedrearon. La maldad nunca podrá detener la voluntad de Dios. Nunca lo ha hecho ni nunca podrá. Por lo tanto, la maldad nunca va a poder detener el mensaje de Dios. Nunca va a poder detener los propósitos de Dios a través de su pueblo. Porque lo que estamos viendo es la voluntad de Dios ejecutándose. A pesar de la oposición, Dios siempre cumplirá sus propósitos por encima de la maldad, aún por encima de nuestra maldad. Nadie podrá detener los propósitos de Dios. Y quiero que recordemos las palabras de Jesús en este sentido. Quiero que me acompañe Mateo 16. Vamos a leer del versículo 13 al 18. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, quiero que note la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se recuerdan qué llevó a los que apedrearon a Esteban a rechinar sus dientes? Cuando él dijo que había visto ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Y la semana pasada yo les decía que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento esa frase y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Hijo de Hombre, no está hablando de la humanidad de Jesús. El Hijo del Hombre es el Mesías. Por lo tanto, el que se distinguiera como Hijo del Hombre, ese es el Mesías. ¿Cuál era la pregunta que hace Jesús a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es quién? Él. Él. ¿Qué les preguntó? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que son los profetas, otros Jeremías, otros... Pero la pregunta del millón, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Hay una vinculación entre la primera pregunta y la segunda pregunta. Y la respuesta, como decimos, Pedro dio en el clavo con la respuesta.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque el Hijo del Hombre era aquel que sería el Hijo de Dios, el Mesías. Y mire lo que le dice Jesús a Pedro. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres. Quiero que note la diferencia de la respuesta. Simón, no le dice Simón Pedro, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino de dónde vino ese entendimiento. ¿De dónde? Del Padre. Porque para poder reconocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, necesitamos que esa revelación venga a nosotros por el Padre. Por eso Jesús decía que era el Padre quien llevaba a los que serían de Él. Y sobre esa declaración, donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa declaración que no provino de él, no provino de su astucia, no provino de su inteligencia, sino de Dios, esa declaración, esa verdad viene a ser ahora la roca sobre la cual la iglesia es edificada. La iglesia es edificada sobre el fundamento que ha sido puesto. La piedra angular de ese fundamento, ¿quién es? ¿Es un hombre? Es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esa verdad? Porque la iglesia está fundada sobre la roca, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice el versículo al final. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Y es lo que estamos viendo en Hechos. Cuando Esteban ve esta visión, ve al Hijo del Hombre, Lucas está siendo intencional aquí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración proviene de Dios, el reconocimiento de Jesús como el Hijo del Hombre. Y sobre esa verdad, sobre Él, que es la roca, es edificada la iglesia. Por lo tanto, podemos tener la certeza que si el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, el Hijo del Dios viviente, Jesús afirma que las puertas del Hades no prevalecerán. Yo le hago una pregunta, ¿la iglesia es un edificio? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. De hecho, era uno de los puntos de Esteban. No se confundan. Ustedes dicen que yo estoy profanando la idea del templo, que estoy siendo hereje. Pero los argumentos de Esteban es que Dios se había manifestado en muchos lugares que no era el templo. Pone, por ejemplo, Moisés, si se recuerdan. Pone varios ejemplos y él termina diciendo una verdad, que Dios no habita en edificios construidos por hombres. El templo fue el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Pero Dios no está restringido ¿podemos encerrar a Dios en un cuarto? Si Dios es omnipresente. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús, lo que estaba anunciando, es lo que la iglesia estaba experimentando. No importa cuánta oposición haya, las puertas del Hades no van a prevalecer. Ahora, ¿qué debemos de entender con las puertas del Hades? Hay dos interpretaciones, quizás las más comunes. Uno es que muchos toman como la evidencia de que la iglesia enfrenta los poderes de Satanás y ese poder no va a prevalecer. La otra interpretación es que las puertas representan los poderes de la muerte. Y esta promesa algunos la entienden como algo coherente por el hecho de que
Cristo venció a la muerte, y como Cristo venció a la muerte, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre aquellos que son escogidos, que es la iglesia. Y es independientemente cuál de las dos ideas tengamos, las dos es verdad. Porque tanto la muerte como Satanás son enemigos de Jesús. Pero él en la cruz venció a ambos. Él venció a la muerte y él venció a Satanás. Por lo tanto, la obra que pueda hacer Satanás en este mundo no va a detener a la iglesia. No por quién es la iglesia, no por nuestras características, porque el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Al igual la muerte. De hecho, es parte de nuestra esperanza. Dice la Biblia que la muerte ya no se enseñorea más de él. Y tampoco se enseñorea de aquellos que han creído en él. Porque aunque una persona muera en Cristo, ciertamente vivirá. Podemos tomar ambos sentidos si lo queremos así. Por lo tanto, podemos tener la garantía que la voluntad de Dios va a prevalecer. Que la iglesia es parte de esa voluntad, de esos designios de Dios. Y eso nos debe de llevar a descansar en Él como iglesia. A entender que siempre va a haber oposición al Evangelio. Siempre va a haber oposición a Dios. ¿Será que esto es algo que vivió nada más Esteban? ¿Acaso hoy nosotros no vemos la oposición a Dios y a la verdad de Dios? Mis amados hermanos, ¿no vemos una oposición hoy en día? Pero entendamos, Jesús nos dijo, nos enseñó esta verdad. Nadie podrá detener la voluntad de Dios. Y aún en la maldad, aún en el sufrimiento, aún en el dolor que pueda generar esa maldad, Dios continuará haciendo sus propósitos. Y eso como iglesia nos debe animar, nos debe traer esperanza. No de que no sufriremos. Creo que un caso muy claro es Esteban. Hermanos, levanten la mano, ¿quién hubiera querido que Esteban no muriera? Pero murió. Bueno, durmió. La pregunta es, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. La pregunta es, si nosotros nos negamos a sufrir, ¿Dios va a detenerse de hacer su voluntad? No. ¿Y qué fue lo que pasó con la persecución de la iglesia? Mire, Hechos, vamos a volver a Hechos, capítulo 8, versículos 2 y 3. Recuerde que leímos el versículo 1, donde nos dice que Saulo estaba de acuerdo. Versículo 2. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la región de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a los hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. La palabra persecución solo aparece 2 veces en el libro de Hechos. Y este es uno de ellos. Aparece aquí y aparece en el capítulo 13, versículo 50. Pero quiero que note que Lucas agrega, obviamente inspirado por Dios, un adjetivo. Una gran persecución. Porque están tratando de distinguir el inicio de una nueva etapa dentro de la iglesia. Que a partir de la muerte de Esteban, antes hubo oposición, pero no solamente va a haber oposición, sino que ahora va a haber persecución.
La persecución que habían experimentado los apóstoles y Esteban estaba a punto de experimentarla toda la iglesia. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén muy probablemente para seguir enseñando, seguir dando ánimo a los creyentes, continuar predicando a los que estaban ahí. Pero quiero que note que muchos fueron esparcidos. Esto es importante para ellos en el contexto del que venían. El pueblo judío venía ¿de qué? En la historia anterior. ¿No venían acaso de ser esparcidos, de la dispersión, del exilio? Pero ahora era una situación totalmente diferente. Porque antes ellos vivieron el exilio. ¿Por qué? Como una disciplina de Dios a su pecado. Pero ahora estaban siendo perseguidos por hacer la voluntad de Dios. No por la disciplina de Dios, sino por la obediencia a Dios. La persecución provocó que la iglesia comenzara a expandirse, a ir a otras regiones. ¿A qué regiones dice el texto que fueron? ¿A dónde? Judea y Samaria. Recuerde que había una rivalidad entre judíos y samaritanos. Si recordamos esa disputa que había entre ellos, es porque los samaritanos eran considerados mestizos. Porque recuerden que se mezcló en algún momento los sirios con las tribus del norte, porque ellos conquistaron esa porción. Y después esa mezcla eran los samaritanos. Y había una disputa ahí. Pero el evangelio no era primera vez que llegaba a Samaria, o por lo menos a alguien de Samaria. ¿Se recuerdan que Jesús le proclamó el evangelio a una mujer samaritana? Pero ahora vemos que el evangelio estaba siendo proclamado por la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea y Samaria, y no solamente por los apóstoles, sino también por toda la iglesia. Y vemos al primer mártir en la era de la iglesia. Y vemos que hubo dolor al ver morir a un hombre que temía a Dios. Pero a la vez hubo paz de saber que él no murió, sino durmió. Porque él estaba con su Creador. El Talmud enseña que cuando un criminal era ejecutado por apedreamiento, no debía de hacer duelo. Pero vemos que aquí sí se hizo. ¿Por qué? Porque no hubo un justo juicio para Esteban. Y Saulo comienza a perseguir la iglesia. Pero esto nos lleva al siguiente punto. Que tenemos que reconocer que las pruebas están vinculadas al propósito de Dios. Que muchas veces el sufrimiento o el dolor que podamos vivir y experimentar está vinculado al propósito de Dios. Si seguimos leyendo en Hechos, versículos 4 y 5, así que los que habían sido esparcidos, ¿qué hacían? ¿Se escondían? ¿Qué hacían? Iban predicando la palabra de Dios. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La persecución, mi amada familia, sirvió para cumplir el mandato que Jesús le había dado a la iglesia. ¿Cuál era el mandato? Leamos Hechos 1:8. Estas palabras Jesús las dijo antes de dejarlos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. En el momento en el que estamos, ¿la iglesia había recibido ya el Espíritu Santo? ¿Sí? Y Jesús les dijo, cuando reciban el Espíritu Santo iba a pasar algo. Y me seréis testigos, empezando en Jerusalén, pero luego en toda y ¿hasta dónde? Y vemos que aquí es el inicio del cumplimiento de esto.
El evangelio estaba comenzando a llegar a Judea, a Samaria y muy pronto a muchos otros lugares. Recuerde que por boca de los saduceos la queja era, es que estos han llenado con su doctrina la ciudad, ¿se recuerdan? Jerusalén ya había sido llena de la doctrina cristiana, del evangelio. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado naturalmente? Bajo esta perspectiva. Bueno, ya estamos predicando en Jerusalén. ¿Cómo hacemos para ir a Judea y a Samaria? Probablemente necesitaban un empujoncito de parte de Dios. Como muchas veces nosotros necesitamos un empujón de parte de Dios. Para salir de nuestra comodidad. Para hacer la voluntad de Dios. Para recordar las verdades de Dios. Y muchas veces el dolor, el sufrimiento, las pruebas no es por un castigo. ¿O acaso usted ve desobediencia en lo que viene en la narrativa de Hechos? No, no era un castigo. Pero es que los propósitos de Dios es el bien más grande al que podemos anhelar. Y debemos de entender que esos propósitos implica que Dios va a utilizar lo que pasa a nuestro alrededor para cumplir esos propósitos. El evangelio estaba siendo predicado, el evangelio estaba llegando a otras personas. Y de hecho hay una frase que podemos comprobar, o más bien que verifica esa frase, la verdad que estamos leyendo en estos textos. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso ha sido así. Y vemos que esta verdad ha perdurado en el tiempo. Vemos que el cristianismo ha sufrido persecución. Hasta el día de hoy. No olvidemos, hermanos, que hasta el día de hoy hay cristianos que están siendo perseguidos. Nosotros de alguna manera sufrimos de una especie de persecución a través de las ideologías, ideas, pensamientos y las consecuencias que eso trae en la práctica en la sociedad. Pero hermanos nuestros literalmente están muriendo por predicar el evangelio. Ellos dejaron Jerusalén y fueron de lugar en lugar predicando. Pero quiero que note algo más. ¿Quién estaba haciendo esto? En el último texto leímos un personaje. ¿Quién? Saulo estaba persiguiendo la iglesia. ¿Quién fue a Samaria a predicar? Felipe. Y no confundamos a Felipe el apóstol. Aquí está hablando de Felipe, que algunos para diferenciarlo le llaman el evangelista. Felipe, al igual que Esteban, era uno de los 7 hombres que fueron escogidos para servir a las mesas. ¿Lo recuerda? ¿Esteban era un apóstol? No. Felipe era un apóstol. No. Era uno de esos 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los que en su momento fueron escogidos para servir a las viudas. Y es interesante este punto porque esto nos muestra que un verdadero discípulo de Jesús entiende cuál es su llamado. No, es que yo sirvo al Señor, fíjate que yo sirvo en el ministerio de alabanza. Ah, hermano, mira, ¿y cómo te ha ido esta semana con el evangelismo? No, es que he estado tan ocupado practicando, aprendiéndome las notas. No, es que yo sirvo con el ministerio de niños y enseño a los niños. No, es que yo estoy en el ministerio de integración de la iglesia. No, es que yo sirvo los domingos durante el servicio. Pero un verdadero discípulo entiende su llamado. Esteban podría haber dicho, no, hermano, miren, yo fui designado para servirle a las viudas y aquí estoy cumpliendo fielmente. Tanto Esteban como Felipe. No, es que yo no tengo el llamado de evangelista. De verdad. Entonces no eres cristiano.
Porque todos los cristianos somos llamados a proclamar el Evangelio. Y esto nos muestra que todos los discípulos somos llamados a proclamar a tiempo y fuera de tiempo, no importando las circunstancias. Si ustedes lo notan, se ve que los discípulos, ¿dónde se quedaron? Los apóstoles, perdón. Ellos se quedaron en Jerusalén. Otros fueron esparcidos a estas regiones y ellos predicaban el Evangelio. Y quiero que notemos cómo las pruebas están vinculadas con el propósito de Dios. Las pruebas, mis amados hermanos, no es algo que deberíamos de resistir, tampoco las vamos a buscar. Porque las pruebas nos hacen conocer más a Dios. Por medio de las pruebas somos transformados más a la imagen de Cristo. El que nosotros estemos aquí hoy es por la sangre de miles de creyentes que han derramado su sangre, como lo hizo Esteban. El día que usted y yo estemos aquí, la razón por la que estamos aquí disfrutando hoy del conocimiento es por el precio que muchos hombres y mujeres han tenido que pagar. No les ha importado el precio. Lo invito a que estudie la historia de los misioneros que vinieron a Centroamérica. Muchos de ellos eran apedreados. Pero estamos aquí, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No por nosotros, porque Él cuida de su iglesia. Porque Él siempre hará su voluntad. Recordemos que las pruebas, aunque puedan ser momentos difíciles, dificultades, puede haber dolor, recordemos nuestra esperanza. Yo no dudo que Esteban fue fortalecido al ver su esperanza con sus ojos, al contemplar la gloria de Dios, al poder ver a su Salvador de pie. De igual manera hoy para nosotros debe de nuestra esperanza y recordar las verdades que Jesús nos ha enseñado y su palabra deben de animarnos en los momentos de la prueba. El recordar que aunque andamos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunde aliento. El recordar que ninguno de los que esperan en Él va a ser avergonzado. El recordar que continuamente nuestros ojos viendo al Señor, Él sacará nuestros pies de la red. El recordar que pacientemente esperemos en el Señor. Y si esperamos pacientemente, Él inclinará su oído a nuestro clamor. Y quiero que veamos un hermoso salmo que describe cómo podemos encontrar ánimo en momentos de prueba. El Salmo 62, versículos 5 al 8. Si quiere lo puede ver en la pantalla. Y el salmista le pide a Dios, alma mía, en esta oración del Salmo, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. A pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar del rechazo que podamos sufrir, mi amada familia, Dios es nuestro refugio. Y no dudemos de eso. Que Dios sea glorificado en nuestra vida y a través de nosotros en tiempos de prueba. No olvidemos el propósito por el cual estamos en este mundo. Somos llamados a vivir una vida entregada a Dios para que Él pueda ser glorificado, para que otros le conozcan. Y si nuestro sufrimiento va a llevar a que más personas conozcan a Cristo, pues gloria a Dios por eso. Inclusive si en la voluntad de Dios Él quisiera que muriéramos por eso, gloria a Dios por eso.
Porque la vida eterna que tenemos en Cristo, nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y algo hermoso que podemos ver es que cuando llega el Evangelio a un lugar hay libertad y hay gozo. No solamente en nuestra vida, sino nosotros podemos ser instrumentos para que la libertad de Dios y el gozo de Dios llegue a otras personas. ¿Qué pasa cuando el Evangelio llega a un lugar? Quiero que volvamos a Hechos, capítulo 8, vamos a leer versículos 6 y 7 y 8. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Al oír y ver las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo, gran regocijo en aquella ciudad. Las buenas nuevas habían llegado a Samaria. Las buenas nuevas habían llegado a Judea. Y las multitudes prestaban atención. No porque Felipe sea un gran orador, sino por las señales que estaban acompañando el mensaje. Era Dios quien estaba obrando a través de Felipe. Era Dios quien estaba respaldando su palabra. Y vemos que al escuchar y al ver las señales, recuerde que cada vez que usted vea señales, estamos hablando de actos sobrenaturales que tienen el énfasis de dar un mensaje. Dios hace señales no solo por hacerlas. Dios hace señales porque quiere transmitir un mensaje a través de eso. Lo que nos hace pensar que en realidad no debemos poner la atención en las personas. Qué triste es que a veces la iglesia cae en ese error. No, es que quiero ir donde el hermano tal porque él me va a hacer un milagro. Porque a él Dios lo usa. No, es Dios. Y ellos lo tenían muy claro. De hecho, si usted recuerda y rebobinamos en la historia, en Hechos 3:12, lo puede ver en la pantalla, cuando se da el milagro del hombre cojo, ¿se recuerda? Que tenía más de 40 años. Que la gente se maravilló con ese hermoso milagro. Quiero que recordemos las palabras de Pedro. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Porque estaban viendo con admiración a Pedro y a Juan. ¿Por qué nos miran a nosotros? Así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Porque ese hombre caminó por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que le alcanzó. Y vemos que el efecto del Evangelio fue liberar de la opresión y sanar a muchos en aquella ciudad. Y eso produjo un gran gozo. Felipe hablaba en el nombre de Dios y bajo el poder de Dios. Ellos sabían eso. Vemos que Felipe también fue utilizado para sanar cojos paralíticos. Vemos que Dios a través del ministerio de proclamar la palabra, a través del Evangelio, muchos fueron sanados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Tampoco tenemos que perdernos en ver que sacaron demonios. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que la oposición, que la obra de Satanás estaba siendo vencida por la verdad del Evangelio. Que la condición humana puede ser transformada por la verdad del Evangelio. No nos perdamos en los detalles que no son tan trascendentes. Lo importante es que Dios estaba haciendo su voluntad. Y la voluntad de Dios es que Jesús sea exaltado, que Jesús sea glorificado, que escuchando el Evangelio podamos recibir el don de la fe para creer en Jesús. Y eso va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra realidad. Esa verdad nos hará experimentar un gozo verdadero.
Recordemos que el gozo es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Y vemos que ellos estaban en la ciudad experimentando un gozo. Y aquí podemos hacer una aplicación para nosotros hoy. Al igual que en aquel entonces, hoy, solo por la fe en Cristo puede haber libertad. Solamente en Cristo. De la esclavitud del pecado, de la opresión espiritual, de la oposición de los hombres, solamente en Cristo puede traer libertad. Solamente Él puede sanarnos de tal manera que nos da una nueva naturaleza. Él no mejora nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza ya no tiene remedio. Él nos da un nuevo corazón. Él nos da una nueva naturaleza. Para que podamos entonces ahora, en lugar de oponernos a Dios, somos hijos de Dios. En lugar de resistir al Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo. En lugar de oponernos a la verdad, somos columna y baluarte de la verdad. Como iglesia, cada uno de nosotros. Solo a través de Cristo podemos experimentar un gozo verdadero. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que no es pasajero, que no es momentáneo, porque no depende de las circunstancias, no depende de personas, no depende de bienes, que todo eso es pasajero, sino depende de nuestra esperanza eterna, de la roca eterna de nuestra salvación, de nuestro Señor que es Cristo Jesús. Él viene a ser ahora nuestra paz. Él viene a ser ahora nuestro gozo. En medio de pruebas, no dejemos de ser instrumentos de Dios. Muchas veces tomamos una posición un poco que nos conmiseramos a nosotros mismos. Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? Miren, seamos sinceros, no importando la prueba que podamos pasar, yo le aseguro que hay otras personas que están pasando pruebas más difíciles que la nuestra. Es que el punto no es ese. El punto es que Dios está haciendo su voluntad, aun cuando yo no le entienda en medio de la prueba. Por lo tanto, adoremos a Él, sigamos haciendo su voluntad. En medio de la persecución, ¿qué hizo la iglesia? Continuó proclamando el Evangelio. Si llega la prueba a tu vida, confía en el Señor, porque todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Descansa en saber que Dios siempre cumplirá sus propósitos, que Dios cuida de nosotros y que nada ni nadie nos puede separar de Él. En tiempos de prueba, agradezcamos a Dios, adoremos a Dios, sirvamos a Dios, rindamos nuestra vida a Él, amémoslo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque Dios usará las pruebas para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida y su obra. Por lo tanto, no nos detengamos, mi amada familia, de proclamar el Evangelio, aún en momentos de dificultad y en momentos de prueba. Y quisiera que pudiéramos meditar en eso. Y yo espero que seamos animados a proclamar la verdad, a exaltar a nuestro Dios, que Él pueda ser glorificado, que seamos instrumentos. No somos dignos, pero por su gracia y su misericordia Él ha querido hacernos parte de su obra. Deseo que seamos hallados siervos fieles delante de Él. Amén. Vamos a orar.